En los últimos 8 meses han caído 11 candidatos, ¿no? Cayó el señor Antauro Humala, cayó el señor Vizcarra, cayó el señor Neuhaus, cayó el señor Hernando de Soto. Habían 1.800 pintas por todo el Perú, con las paredes pintadas. Y entonces todas esas personas que se han estado tirando a la piscina durante los últimos 8 meses y que se volantean en todos los medios de comunicación, bueno, están fuera de la carrera. Bienvenidos a una nueva edición del Espejo, nuestro podcast de conversaciones políticas con candidatos, con quienes no lo son. Pero hoy estamos muy contentos porque tenemos a un candidato especial. ¿Y por qué especial? Porque viene del mundo de las comunicaciones. Muchos de ustedes lo vieron como periodista político, periodista incisivo, entrevistador. Ahora se le entra a la cabeza ser candidato presidencial. Sus amigos le dicen que está un poco loco. No le falta algo de quijotesco a esta aventura que ha emprendido Carlos Spa. Gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias, Pedro, muchas gracias. Pensé que cuando dijiste sus amigos le dicen, yo dije, uy, ahorita viene, pero no, felizmente. Bueno, ahora nos vas a contar qué es lo que tanto temes de lo que dicen tus amigos, no. En general, hemos visto una reacción positiva a lo que ha sido para muchos una candidatura sorpresiva. ¿Por qué Carlos Spa, a quien muchos que nos ven ubican como periodista, quizás otros, los más jóvenes, no? Pero, ¿de dónde viene ese deseo de ser candidato presidencial? El deseo, básicamente, de interpretar el clamor de la mayoría del Perú por un cambio que se ha venido postergando en los últimos 25 años. Un cambio que significa un cambio de modelo económico del chorreo, del chorreo que no le va a llegar al 30% de la población debido a la falta de infraestructura y conectividad, y un cambio en la manera de hacer política que cada año que pasa se va volviendo cada vez más canallesca, más corrupta, y que la gente, pienso yo, en las próximas elecciones de 2026, está dispuesta realmente a dar un paso hacia adelante en el camino de la prosperidad y la modernidad. ¿Cómo hacemos, Carlos Spa, para salir de este Congreso que tenemos hoy, que es tan resistido, rechazado por la ciudadanía y que juega por el lado de la corrupción? Y no hablo porque, por ejemplo, den leyes a favor del crimen organizado, que eso es un tema que se ha discutido. No, cuando se pervierte la representación política y el ciudadano se siente defraudado, ya estamos en un escenario de corrupción. ¿Cómo se sale de eso? Yo siempre digo, Pedro, que la democracia es por una parte persuasión, es convencimiento, y por otra parte la democracia es aprendizaje. Entonces, en la parte del aprendizaje, yo veo que estos últimos años ha sido algo positivo, porque el pueblo tiene que darse cuenta que el voto tiene una consecuencia, que hay que ser responsable al momento de votar, que hay que informarse bien antes de votar, que no es posible que el 60% de los electores decían su voto en el último mes, un mes antes de las elecciones, y que el 20% de los electores decían su voto en la cola. No es posible. Entonces, lo que hemos tenido en los últimos 2, 3 años con la elección de Pedro Castillo, con la elección de su vicepresidenta, la señora Boluarte, y con la elección del Congreso que tenemos en este momento, debe ser parte de un aprendizaje para el pueblo del Perú. Darse cuenta que efectivamente esa responsabilidad al momento de votar significa no solamente una responsabilidad con el Perú, sino una responsabilidad con su propia familia, con su propio bolsillo. Entonces, yo soy muy optimista realmente, porque creo realmente que, y en los viajes que estoy haciendo dentro del país, que el mensaje que yo estoy proponiendo, que es lucha frontal contra la corrupción y formalización de la economía y infraestructura y conectividad y revisar el fracasado proceso de regionalización que hemos tenido en los últimos años y finalmente luchar seriamente contra la criminalidad y por la seguridad ciudadana, es bien recibido por la mayoría de la gente. Tenemos el tiempo para conversar de cada uno de esos ítems que tú has señalado, que es parte de lo que entiendo es tu plan de gobierno. Pero quiero mantenerme en el tema de la lucha anticorrupción, porque para que sea verosímil, para que sea creíble que un político, una autoridad combate la corrupción, pues tiene que comenzar desde casa. Y eso no ha pasado durante los últimos 5 años con los principales partidos que están representados hoy en el Congreso. Y aquí le cae a todos, no solamente a uno. ¿Qué está haciendo Sí Creo, que es el nombre de tu partido, y qué estás haciendo tú para evitar que se repita lo que estamos viendo hoy y que tanta repulsa nos provoca? Es muy buena pregunta. O sea, yo lo que planteo es que tú, si quieres ser un presidente todoterreno, tienes que ser un candidato todoterreno. Si tú quieres ser un presidente austero, tienes que ser un candidato austero. Y si tú quieres ser un presidente honesto, tienes que ser un candidato honesto. Tú no puedes decir, mira, la política es un pantano, es algo muy sucio, es canallesco, me estoy enfrentando con un montón de sinvergüenzas
entonces yo para ganar las elecciones tengo que usar las mismas armas. No puedes hacer eso, porque si tú te conviertes como ellos, como candidato, vas a ser igual que ellos cuando seas presidente. Entonces lo primero que estamos nosotros haciendo es mantener nuestra línea de nuestros principios, ser transparentes, no incurrir en las jugarretas en las que incurren otros partidos políticos, hacer nuestras conversaciones y nuestras discusiones abiertas en las que participen todos, no estar haciendo conversaciones escondidas con unos y con otros. Yo cada vez que me reúno, por ejemplo, con un político que me piden que me reúna, yo le digo sí, pero con una condición, que sea una cafetería, que sea abiertamente, no a escondidas. ¿Por qué eso de hacer reuniones clandestinas? Y por otra parte, nosotros tampoco nos debemos a ningún interés económico subalterno, ni alterno, ni subalterno. Nosotros somos libres. Hemos empezado hace 2 años en este tema de hacer un partido político, y yo dije, la única condición que yo pongo es que yo como periodista siempre he sido libre, siempre he tenido la libertad de decir lo que me sale del forro. Y yo, en este camino que estoy entrando en la política, voy a seguir siendo libre. No le debo nada a nadie. De repente diré cosas que a un sector le parecerá muy bonito, le parecerá que es muy agradable, pero lo voy a decir porque yo creo en eso, no porque quiero agradarlos a ellos. Carlos, yo he leído algunas entrevistas que te han hecho en las últimas semanas, también he visto en las redes, sobre todo, algunas entrevistas que has ya otorgado, y he escuchado que señalas que el único requisito, el más importante para acompañarte en una lista al Congreso, es que nadie tenga un señalamiento de carácter penal o civil, es decir, que no tengan una demanda, que no tengan una investigación, menos aún una sentencia. ¿Cómo se garantiza eso? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, eso es buenísimo porque los órganos electorales han avanzado. Ahora tú, por ejemplo, para poder presentar una lista de candidatos al Congreso, tiene que pasar primero por el Jurado Nacional de Elecciones, que van a ver la lista de precandidatos. El Poder Judicial también tiene una posibilidad a través de inteligencia artificial para tamizar a los candidatos, y luego la sociedad civil, a través de transparencia, también ofrece ese servicio. Pero ustedes como partido, digo, van a realizar una selección previa retirando a todos estos elementos, ¿o lo van a dejar librado a la autoridad electoral? No, nosotros vamos a utilizar los recursos que nos está dando el Jurado Nacional de Elecciones, los recursos que nos da transparencia, porque nosotros no tenemos capacidad. Nosotros somos un pequeño partido que recién se ha formado. No tenemos capacidad para tamizar y saber si esta persona tiene una sentencia, si esta persona es un pegalón, si esta persona es un corrupto. Pero el Poder Judicial lo tiene, el Jurado Nacional de Elecciones lo tiene, transparencia lo tiene, y nosotros vamos a utilizar todos los recursos que podamos para presentar una lista de gente que sea decente, ¿no? Porque lo que hemos tenido, por ejemplo, en este Congreso, existiendo alguna de estas herramientas, es que personas que ya tuvieron una condena en el pasado se han presentado, claro, como no está vigente el antecedente, han podido postular, y ahora que asumen una posición importante o tienen a su cargo la presidencia de una comisión, nos venimos a enterar que tienen un cuestionamiento de fondo. La señora María Acuña, que ha sido presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es decir, tiene que velar porque las grandes autoridades, sobre todo las aforadas, no tengan cuestionamiento. Y si tienen un cuestionamiento, decidir sobre ello. También tenía anticuchos, también tenía denuncias pendientes. Es decir, antecedentes que no le permitían asumir el cargo. Asumió el cargo, no pasó nada, y ahora está de presidenta de otra comisión. Entonces, este Congreso realmente le está haciendo un daño al sistema político. La legislación vigente, la legislación electoral vigente, le hace mucho daño al sistema político. Muy permisiva. La legislación vigente ha hecho que a tener un partido político sea un negocio, sea un negociado. A ver, explícanos eso en detalle, Carlos, que suena interesante. El Estado le entrega 70 millones de soles a los partidos políticos por el solo hecho de existir. Y hay algunos partidos políticos que ni siquiera existen. Y sin embargo reciben 70 millones de soles del dinero de los contribuyentes. Nosotros estamos en contra del financiamiento público a los partidos políticos. Y si Dios mediante ganamos a las elecciones, no vamos a recibir ese dinero. Vamos a hacer todo lo posible para que se elimine ese dinero. Por otra parte, se establece una valla electoral de 5%, con lo cual el mensaje es que el Congreso aguanta hasta 20 partidos políticos. Claro, por la atomización del voto, si pasan la valla de 5, pueden estar en el... La valla debería ser 20%. ¿20? Para que el mensaje sea que el Congreso aguanta solamente 5 partidos políticos y que se obligue a buscar una fusión, una consolidación de partidos. Pero además está el tema del cobro de cupos.
que hay partidos políticos que han sido creados, y aquí no distingo de derecha o de izquierda, porque tengo conocimiento que de ambos, que se dedican simplemente a cobrarle cupos, a hacer un negocio para que la gente se incorpore a las listas. Entonces, frente a eso, que es un negociado, evidentemente ya pues todos los temas que tú acabas de mencionar, de que sea una persona correcta, que no sea un pegalón, que no tenga problemas con la justicia, que no esté sentenciado, pasan a un segundo plano, porque este es un negociado. Entonces, eso tenemos que corregirlo. Y eso ha sido generado por la legislación electoral. Porque no debería haber legislación electoral, debería estar los partidos políticos, que son asociaciones, que forman parte del derecho de la asociación, es como cualquier otra asociación que debe estar sometido al Código Civil. Carlos, tú decías algo que es bien interesante, que tiene que ver con el asunto del financiamiento público de los partidos. Para quienes no están familiarizados, se dio la ley para que el Estado otorgue un monto a cada partido político de acuerdo a su representación en el Congreso. Vean ustedes cómo se pervierte la finalidad inicial. Lo que se quería es alejar a los partidos del dinero privado que pudiera tener un interés subalterno, ¿no es cierto?, de los capitales extraños, de todo ese submundo en el que se mueve dinero que puede terminar en la política. Para evitarlo, ¿no?, se dijo que el Estado financia a los partidos, pero lamentablemente esto, que era una buena idea en el papel, se ha convertido en lo que estamos viendo hoy. Y por eso, por ejemplo, hay partidos que le pagan un sueldo, 18.000, 20.000 soles, si no es más, al secretario general o al candidato. Es decir, el Estado está financiando una actividad por la cual, en todo caso, la militancia debería responder, no el dinero de todos los peruanos. Y más aún, hay un partido político que con malversación de fondos de un gobierno regional adquirió un inmueble en el centro de Lima y ahora con dinero de financiamiento público está remodelándolo, está haciendo baños con porcelanato y con duchas telescópicas. Es Perú Libre. Si no estoy mal. El partido del señor Cerrón. Claro, es Perú Libre. Pero hay que decirlo, pues, Carlos, es Perú Libre, ¿no? El que está, y otros partidos que han incurrido en prácticas similares. Hay otro partido que ha gastado 300.000 soles de financiamiento público para mandar a hacer fotocopias. Entonces, realmente eso el problema no está en... Y hay otros partidos que ya han pasado además una ley en el Congreso que pueden utilizar el financiamiento público para pagarle a los abogados, a los líderes de sus partidos que están en la clandestinidad, que están fugados. O sea, es el Estado contra el Estado. Ahora, ¿cómo va a ser Carlos Spa, que es un candidato nuevo, de un partido nuevo? Sí creo, luego nos vas a contar en qué consiste el partido, para que la gente te escuche, para que la gente preste atención a lo que dices y considere que pueda ser una alternativa viable. Porque si uno mira las encuestas, con todo lo bueno y lo malo que podríamos decir en las encuestas, no aparece Carlos Spa. Y lógico, recién has iniciado tu campaña, pero ¿cómo vas a atraer la atención de la gente? Bueno, yo siempre digo, con todo respeto, que las encuestas no solamente son una foto del momento, sino que son una foto photoshopeada del momento, ¿no? Con ayudín. Con su ayudín, ¿no? Con su ayudín. Entonces a nosotros no nos preocupa, porque si tú ves la historia reciente del Perú, desde la época del ingeniero Inchaustegui, cuando fue candidato a la municipalidad. El año 89. El año 89, ¿no? Hay gente joven, Carlos, que nos está viendo que no sabe. Bueno, ahí empieza el tema de los outsiders. Ahí es donde Ricardo Belmont, faltando 2-3 meses, salió elegido alcalde. Sí, claro. Luego vino Fujimori, que ya conocemos la historia. Claro, y luego, el primer outsider, digamos, fue Belmont. Fue Belmont. Y luego Fujimori inmediatamente. Y bueno, y más recientemente, en las últimas elecciones, había un candidato, no voy a mencionar, prefiero no mencionar los nombres, pero había un candidato pues, que estaba punteando las encuestas y al año siguiente no pasó la valla electoral. Entonces, ese tema de las encuestas hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero la pregunta se mantiene. ¿Cómo vas a hacer para que la ciudadanía te descubra o te redescubra? Porque algunos quizás no lo saben, aunque ya se ha dicho en estas entrevistas que Carlos ha empezado a dar, que ha sido una figura muy destacada en la televisión peruana, hace algunos 20 años, ¿no? Que estabas en Cuarto Poder. Anteriormente has tenido también una trayectoria destacada como columnista en prensa escrita, ¿no? Pero hoy el Perú probablemente es otro al Perú que te conoció en esa faceta. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para concitar esa atención que a veces es muy breve, ¿no? Y efímera? Sí, bueno, hay que hacer primero las cosas, hay que hacer un trabajo consciente, hay que hacer un trabajo paciente, no hay que desesperarse, ¿no? La gente dice, no, que las elecciones son ahorita. Bueno, faltan buenos meses para las elecciones, ¿no? Y luego, ¿qué ha pasado? Fíjate, en los últimos 8 meses han caído 11 candidatos. 11.
¿no? Cayó el señor Antaurumala, cayó el señor Vizcarra, cayó el señor Sagasti, la señora Susel Paredes, el general Valdés, cayó el señor Sillonis, cayó el señor Neuhaus, cayó el señor Hernando de Soto, cayó la Esperanza Blanca, que decían, ¿no? El Vargallosa Yacuchano, el señor Carlos Añaños. ¿Quién se acuerda ahora del señor Carlos Añaños? Habían 1.800 pintas por todo el Perú, con las paredes pintadas, ¿no? Falleció inclusive el dueño de su partido con el que se peleó. Si no se hubiera peleado, de repente ahora seguiría siendo candidato. Y entonces todas esas personas que se han estado tirando a la piscina durante los últimos 8 meses y que se volantean en todos los medios de comunicación, bueno, están fuera de la carrera. Como yo digo, esto no es un mercado político que se va ensanchando, que hay una fragmentación. No, es un mercado que se está achicando, cada vez hay menos candidatos. Entonces nosotros estamos buscando de manera paciente llegar a la gente en viajes que son de muy bajo perfil, que son tranquilos. Yo llego, no necesito una portátil, no necesito estar haciendo escandaletes en el aeropuerto. Y vamos ahí conversando con cada una de las personas. He visto varios videos de estas últimas semanas al norte del Perú, visitando algunos puertos, Sí, dialogando con pescadores. Sí. Veo poca gente, Carlos, pero digamos, es inicial también, ¿no? No espero que tenga pues una multitud alrededor. No te estoy reclamando eso, pero veo que poco a poco cuesta encender esa chispa, concitar esa atención, porque también es verdad que muchos dirán, siempre vienen, prometen y no cumplen. Sí. Mira, yo por ejemplo voy bastante también por los conos y vamos sobre todo a los cerros donde todavía no hay agua. Y siempre les digo, ¿no? Ustedes dicen, ¿no?, que los políticos vienen una vez y no regresan. Yo esta es la tercera vez que vengo, ya es la cuarta vez que vengo. Entonces me hacen así, efectivamente. Porque yo quiero realmente conocer los problemas de lo que estamos hablando, no solamente en el papel. Entonces, tú me dices, sí, pero no hay bastante gente para estar firmando. Estás empezando tu campaña, David. Esas portátiles, Pedro. Es interesante ver la dinámica, ¿no? Mira, yo soy enemigo de eso de las portátiles. Cuando tú, y como periodista y con todos los viajes que haces, cuando tú llegas al aeropuerto, ves un político y ves ahí 50, 60 personas con los banderines y todo, ¿tú qué estás pensando? Eso es pagado. ¿Cuánta plata han gastado? O sea, no digo que el candidato lo pague. Los que aspiran a ser candidatos al Congreso pagan esa movilidad. ¿Cuántos refrigerios han pagado? ¿Cuánta movilidad han pagado? No dudo que hay simpatizantes de buena Seguramente voluntad, que gente sí. que se acerca, pero los más alaracosos, faltando 8 meses, suele ser una portátil pagada. Entonces yo prefiero reunirme con grupos relativamente pequeños de personas con los cuales yo converso y aprendo, ¿no? Esa es mi posición en este momento. Recorrer el país y aprender para enriquecer nuestro plan de gobierno. Nosotros ya tenemos un segundo borrador de plan de gobierno. Eso del segundo borrador te escuchó desde marzo, Carlos. Lo vengo diciendo, porque... Digo, ya tendrías que pasar o al tercer borrador. No, es que ya no hay tercer borrador, ya viene la versión final. Estamos en el segundo borrador, lo estamos validando para presentar nuestra versión final. Y es un plan de gobierno que es técnicamente bien planteado, pero que de cuando en cuando yo recibo algún comentario que me hace pensar y digo, bueno, quizás esto todavía hay que aterrizarlo un poquito más, ¿no? Ahora, sí, porque en realidad alguien también dirá, el Perú está diagnosticado, sobrediagnosticado, y en realidad lo que tenemos que elegir es un líder con ideas claras, que priorice aquello que se puede hacer de forma rápida, dentro de la legalidad, obviamente, pero que atienda las grandes necesidades de la gente. Yo trabajo en un noticiero todas las mañanas con mis compañeros, con el equipo aquí en Latina Matinal. Todas las semanas tenemos colegios de Ayacucho, Arequipa, Ancash, no te cuento la selva, cuyos techos se caen y sin embargo los gobernadores quieren inaugurar estadios, quieren inaugurar locales para fiestas, quieren inaugurar hospitales de 500 camas en localidades donde un buen hospital con 125 camas estaría más que cubierto. ¿Qué te dice eso? Bueno, eso es la corrupción, Pedro. Eso se llama corrupción. Cuando tú vas a una escuela y ves que el techo se está cayendo, lo que uno tiene que pensar, y seguramente me lo has escuchado decir porque lo he dicho varias veces, es que toma mucho trabajo para que se caiga ese techo. Se requiere mucha desidia para que un techo se pueda caer. Se requiere mucho dinero en mantenimiento robado para que un techo se pueda caer. Y sin embargo tenemos esa situación. Tenemos que el 70% de los baños en las escuelas públicas están colapsados. Y cuando tú recorres esos coliseos que seguramente has recorrido en las provincias, te vas al baño y siempre está inundado el baño. No hay forma de ducharse en esos baños a los deportistas. Esos coliseos son utilizados para otras cosas que son muy diferentes al deporte.
Entonces, evidentemente, ahí el tema es el tema de la corrupción, que es el principal problema del Perú. Como repito, ¿no? El tema de la corrupción es un tema transversal de manera horizontal, porque cubre todos los sectores, y transversal de manera vertical, porque va desde el gobierno central hasta los municipios distritales. Yo imagino, y quizás esto lo compartimos con las personas que nos ven, que allí donde se ve a un líder o una lideresa frívola o permeable a la corrupción, es decir, que convoca a gente que está denunciada, que tiene graves denuncias, procesos, y aún así los convoca, entonces todo el Estado se relaja y todo se contamina, porque si en la cabeza no se combate lo que se dice que se combate, entonces abajo con mayor razón puede esto proliferar. Dina Boluarte, ¿qué ha significado para el Perú? Bueno, yo a la señora Dina Boluarte la veo del lado positivo, como un aprendizaje para los peruanos. Yo no estoy entre aquellas personas que sostenían que el señor Castillo y la señora Dina Boluarte habían sido elegidos con fraude. Yo hasta ahora no he visto ninguna prueba fehaciente de que hubiese habido fraude. Me parece que es una interpretación muy cómoda. Más incómodo es reconocer que algo está pasando en nuestro país para que la mitad de la población más uno haya decidido votar por una persona como Castillo y como una persona como la señora Boluarte. Y yo repito, soy muy optimista y creo que la gente ha aprendido la lección y que el próximo año va a votar de manera correcta porque se da cuenta que su voto tiene consecuencias y las consecuencias las estamos viendo en este momento. Pero yo también quiero referirme a una persona como tú que ha sido un observador de la política en el Perú los últimos 40 años, desde los años 80, que empezaste a ejercer el periodismo escrito, luego la televisión. Tú has visto pasar distintos tipos de partidos, de líderes, de formas de hacer política. ¿Por qué hemos descendido a este nivel? O sea, te animo a dar un paso adicional. Tú dices que hay algo que no funciona y explica la elección de Castillo y Boluarte. ¿Qué es precisamente lo que no ha funcionado? Mira, yo cuando empecé como periodista, primero empecé en la sección policiales, de ahí pasé a la sección locales y de ahí tuve la suerte de pasar a la sección política, ¿Esto era en la prensa? en el diario La Prensa. Los años 80, Sí, cuando no había internet, no había WhatsApps, claro, era máquina de escribir, ¿no? había que hacer comisión y luego Ahí escribir estaba, en máquina de escribir. ahí estaba Mario Di Bellini, que ahora está en la televisión, estaba Federico Salazar, que está en Canal 4, está Jaime Bailey, que es un periodista tan talentoso, Los jóvenes turcos. ¿no? Como dice Juan Carlos Tafur, le decían los jóvenes turcos, ahora le dicen los viejos tercos, ¿no? Esos son los periodistas que había en esa época. Tú eras un joven turco. Era pues ¿Y eres un viejo terco o no? Como dice Juan Carlos. yo me considero todavía un joven turco. Muy bien. Pero bueno, Dale. entonces yo, en la sesión política, mi trabajo era cronista parlamentario. Yo todos los días, porque en esa época no había trabajo de comisiones en el Congreso. Ah, ¿No? claro. Eran Chambeaban todos sesiones los días. plenarias Así desde es. las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, todos los días, de lunes a jueves. Entonces yo iba y me sentaba ahí en el Senado y escuchaba pues a Luis Alberto Sánchez, a Ramiro Prialé, a Enrique Chirino Soto, a Javier Vallerriestra, en Acción Popular a Manuel Ulloa, en el PPC a Mario Polar, entre los comunistas estaba Jorge del Prado, que había conocido pues a los antiguos jerarcas. Ese era el nivel. Carlos Malpica, ¿te acordarás? Carlos Malpica, Buen parlamentario. Era terrible en ¿cómo se muchas llama cosas. el libro que Era un escribió? gran Pájaros de investigador. alto vuelo. Gran investigador. Bueno, ese era el nivel. Y en ese contexto de ese nivel que estamos hablando, un día Luis Alberto Sánchez, refiriéndose peyorativamente a ese Congreso, dijo, no, si este Congreso no fuera lo que es, no sería representativo del Perú. O sea, ya se veía una percepción desde esa época de que el Congreso estaba declinando. Alguien te dirá también, Carlos, es cierto, había grandes nombres, había muchos títulos académicos, pero en el Perú ocurrían cosas que no tenían una solución, vivíamos un estatismo, y vivíamos Exactamente. también una situación de terrorismo, y las respuestas desde el gobierno y desde el Congreso no necesariamente estaban a la altura de ese reto, lo que explica luego la llegada de Fujimori, ¿no? Había ampliaciones presupuestales constantemente que eran inflacionarias y había un consenso por la inflación, ¿no? Pero en todo caso, lo que hemos vivido en el Perú en los últimos 25 años ha sido las cosas positivas, hay que dárselas al sector privado, a la iniciativa privada, a los pequeños emprendedores, pequeños empresarios. Lo que está ocurriendo ahora en la sierra, yo por ejemplo siempre repito, tenemos que incorporar a la sierra a este milagro agroexportador de la costa. Pero en la sierra ya están ocurriendo una serie de cosas muy buenas, muy positivas, en cuanto a río tecnificado, en cuanto a ciertas experiencias de asociatividad, y todo por mérito de los empresarios, de los agricultores, de los campesinos. Entonces, eso es lo que hemos tenido en los últimos 25 años, y el Banco Central de Reserva.
Pero por el lado del Estado, el Estado se ha convertido en este momento en el obstáculo para avanzar en el camino de la Hemos modernidad. perdido nunca tuvimos la oportunidad de una gestión virtuosa que acompañe esa iniciativa privada. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en el aeropuerto, ¿no? Porque yo he escuchado a varios políticos, más bien politicastros, que van al aeropuerto y dicen, no, es que no me gusta el techo porque parece que fuera un almacén, no, que no me gusta, aquí hay demasiada publicidad. Oiga, señor, salga usted del aeropuerto y vea los dos puentes Bailey que están al frente y la curvita que hay que hacer en Morales Duárez para poder entrar al aeropuerto. Eso es el Estado. Y el aeropuerto de clase mundial que tenemos en este momento es la empresa privada. Gestión nuevamente fallida, porque esos puentes Bailey son puentes que se utilizan de manera precaria, provisional, y se van a quedar ahí años, ¿no? Cuando hemos debido tomar, porque la iniciativa del aeropuerto no es nueva, ya venía desde hace 20 años, por tanto, tendría que haberse construido esa infraestructura que no la hizo el Estado. Pero eso nos lleva nuevamente, Carlos, a un tema que es fundamental. Para que la gestión sea virtuosa y responda a la necesidad de los ciudadanos y cambiemos esta dinámica que tú ya has descrito, que necesitamos un país que acompañe el esfuerzo del ciudadano, el privado, requieres una gestión. ¿Quiénes te van a acompañar en esta plataforma que vas a lanzar, imagino en breve, como alternativa política, alternativa electoral? Bueno, nosotros no va Carlos Espaz solo, me imagino. Efectivamente, nosotros ya tenemos un grupo de trabajo que no solamente es de gente de Lima, sino que es de provincias, que tiene un afán de renovación de la política. Yo en este momento me resisto todavía a dar nombres porque quiero presentar a todo el equipo, y lo vamos a hacer en una conferencia de prensa pronto, pero al mismo tiempo tenemos las puertas abiertas para que otras personas de buena voluntad y que solamente tengan más o menos una cierta afinidad con las ideas que tenemos y que sea gente honesta, también estamos esperando con los brazos abiertos a todas aquellas personas que se quieran unir a este esfuerzo. ¿Cuándo se presentará esa plataforma, ese equipo que te acompaña? Yo creo que ya entre el mes de octubre y noviembre vamos a hacer esa presentación oficial. ¿Y propiamente lo que es el plan de gobierno? Y el plan de gobierno nosotros lo vamos a presentar en el último segundo. Pues eso. Porque, a ver. ¿A qué viene acá? Porque el plan de gobierno es una exigencia de la ley. O sea, para que un partido político se pueda presentar a las elecciones, tiene que presentar un plan de gobierno según la ley. Y la mayoría de los partidos políticos presentan cualquier cosa menos un plan de gobierno. Yo me he encargado de investigar y de leer todos los planes de gobierno de todos los partidos políticos. Acá tampoco hay una diferencia de derecha e izquierda. Y te sorprenderías, Pedro, lo que son. No, sí, son listas de lavandería. Es una lista de lavandería. Copiar y pegar Tal cual. Temas que hay en internet. Es grosero. Es grosero. Entonces nosotros que hemos hecho un esfuerzo técnico desde el año pasado, yo no voy a presentar el plan de gobierno ahora para que me hagan cut and paste y me empiecen a robar. Y siendo que ahora, por ejemplo, yo en las pocas entrevistas que he dado, doy algunas ideas y ya las están presentando en el Congreso. Sí. Lo cual a mí me alegra, ¿no? Nosotros planteamos, por ejemplo, la creación de 6 penales de máxima seguridad y la reapertura del penal de Frontón, y ya lo están discutiendo en el Congreso. Bienvenido, ¿no? Pero bueno, tampoco me pidan que yo, este segundo borrador, que ya tiene 55 páginas y que al final tendrá como 100, se lo voy a dar a los otros. No, es parte de un ritual del momento electoral. Es cierto que la exigencia de un plan de gobierno es parte de lo que establece la ley y cada partido, al momento de inscribirse ya para la campaña, tiene que presentar este documento que el Jurado Nacional de Elecciones cuelga en su web. Y así, por ejemplo, fue como nos enteramos, sin que nadie lo ocultara de la manera más clara, porque así lo dice el plan de gobierno, por ejemplo, de Perú Libre, que era un partido marxista, leninista, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa definición, no existe ningún respeto, por ejemplo, por la propiedad privada. Entonces, ¿de qué se sorprenden cuando entra Pedro Castillo con ideas trasnochadas, que luego trata de moderar de alguna forma y que como parte de su incapacidad como gobernante es que no plasma ninguna medida, digamos, de impacto o relevante? Pero en el camino, perdóname, sí. Y ahí viene la pregunta, en el camino nuevamente se traiciona la expectativa o la buena fe del pueblo peruano. Cuando estábamos en las elecciones anteriores, yo conversaba con mis caseras de la flor. Yo al mercado no hago el mercado lo hace mi esposa, pues es la que sabe lo que tiene que comprar, yo la acompaño, pero a mí me gusta ir al mercado a comprar flores, a comprar algunas cosas que faltaron y me pone la lista, voy y si he comprado un poquito de ají, hago lo que falta. Pero yo converso con las caseras y me decían, Pedro Castillo, ingreso directo a las universidades. La gente pensando, porque sus hijos
siente que tienen derecho a estudiar, ¿no es cierto?, en una universidad, que entonces van a poder entrar a la universidad que ellos quisieran. El señor Pedro Castillo se pasó 2 años y medio en el poder sin mover un dedo para tratar de generar algo que se pareciera a un ingreso directo con los problemas técnicos que puede tener, pero siquiera un avance en la materia, absolutamente nada. Y lo mismo podemos decir de la cacareada segunda reforma agraria que nunca hubo. Entonces, mira tú cómo a los peruanos una y otra vez se les miente. Pero hay un aprendizaje, Pedro, ¿no? Ahora, quiero ir un poquito hacia atrás. Es el tema de este concepto de marxista-leninista del partido del señor Cerrón. De acuerdo a la ley electoral, para lograr la inscripción del partido político, tú tienes que expresamente establecer en tu ideario que te adhieres al Estado de Derecho y que respetas la Constitución del Perú. Eso lo tienes que poner en blanco y negro. Esa es una condición. Si no lo pones, supuestamente no te dan la inscripción. Entonces uno se pregunta, claro, Antauro Humala lo pone, el señor Cerrón lo pone, y luego hacen su plan de gobierno y ponen otra cosa. O sea, logran la inscripción y luego hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿está mal de parte del señor Cerrón? Sí, está mal. ¿Está mal de parte del señor Antauro Humala? Sí, está mal. Pero realmente lo que está mal es la legislación, porque es una legislación que es letra muerta, que lo que promueve no son cosas buenas, promueve cosas malas como la que acabamos de conversar. Ahora, has mencionado en algún momento que el partido Sí Creo, que es el partido que has... Me gusta el énfasis con el que lo dices, ¿no? Sí creo. Hay que decirlo además para que la gente Claro, lo conozca. tenemos La gente canción. no lo conoce. Tienen un himno. Sí, Bueno, sí. el partido Sí Creo tiene un ideario, tiene unos principios. Cuéntanos cuáles son. Y ese ideario también es importante porque va en coherencia con el plan de gobierno. No es un ideario así de agüita de borrajas, Para quedar bien con todo el mundo. para quedar bien con todo el mundo. No, 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 no. Eso es un ideario que en primer lugar plantea que la libertad es el valor más importante en la sociedad y que la libertad no debe ser limitada de ninguna manera por el Estado. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos con esta cultura de la cancelación, nosotros reivindicamos la libertad irrestricta, sin ningún tipo de controles ni de barreras políticamente correctas. Nosotros creemos en la libertad de expresión, en la libertad de asociación, en la libertad en general de poder transitar por el país y por el mundo de manera libre. Entonces, ese es el valor más importante. Y en ese contexto, el Estado no tiene por qué meterse en la libertad de las familias, en la libertad de la familia de elegir a dónde puede mandar a sus hijos a la escuela, no debe meterse tampoco en la vida de los partidos políticos, no debe meterse tampoco en el trabajo diario de los trabajadores honestos. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, nosotros planteamos como lema Dale. que en los últimos 25 años se ha aplicado la mano dura al trabajador honesto y se aplica la mano blanda a los cabecillas de organizaciones criminales. Nosotros planteamos la mano dura para los cabecillas de organizaciones criminales y la mano blanda para el trabajador honesto. Danos ejemplos de lo que acabas de decir. Por ejemplo, te hablo del tema de los mototaxistas. En el Perú se calcula que hay 800.000 mototaxistas, de acuerdo a cifras oficiales, pero en la realidad yo diría que son 1 millón de mototaxistas. Hay regiones del Perú donde los mototaxistas tienen que ir a la municipalidad a pagar cada 3 meses por un permiso de circulación. 3 meses. Cada 3 meses. 4 veces al año tienen que renovar. ¿Cómo se llama eso, digo yo? Bueno, Extorsión. Entonces el mototaxista está extorsionado por la municipalidad y extorsionado por los extorsionadores, porque la municipalidad no le da ninguna protección contra los extorsionadores. Paga 1 sol, 2 soles, 5 soles, 10 soles diarios a los extorsionadores. Entonces, ese millón de personas que son los que se dedican y trabajar en un mototaxi, la fuerza que hay que tener, el ruido que se tiene durante 8 horas es un trabajo muy sacrificado. Ese trabajo que mucha gente lo ve con desconfianza, que le disgusta, que por qué se meten por acá, que por qué se meten por allá, ha sido creado por el Estado, por el abandono de la infraestructura de transporte, las carreteras, por las calles con hueco, las vías empinadas, que por ahí solamente puede pasar un mototaxista. responde a una necesidad. El Estado genera esa necesidad y luego castiga al mototaxista y lo está hostilizando diariamente. Y mientras tanto a los cabecillas de organizaciones criminales con guante blanco. Beneficios penitenciarios. Me refería, por ejemplo, hace un par de semanas que estuve en una reunión, que han encontrado la pantalla gigante más grande del Perú, o el plasma más grande del Perú, en el penal El Milagro. Ahí han incautado no en La Molina, en una gran residencia, no, ahí en el penal El Milagro. ¿Por qué? Porque cuando los congresistas dicen no se puede privatizar esto, no se puede privatizar lo otro, ¿por qué no hablan de los penales?
Los penales han sido privatizados. Los que manejan los penales son los cabecillas. Privatizados en los hechos, dices tú. Los hechos. O sea, Entregados a Lampa. entregados a los taitas que manejan cada uno de los ¿Qué pabellones. harías de distinto? Nosotros lo que estamos planteando en primer lugar en el tema de los penales es la privatización de las videocámaras, de las cámaras de seguridad. El control a los agentes del INPE. Exactamente. Ok. El control a los reos y el control a los agentes del INPE, de empresas de primer nivel que a miles de kilómetros de distancia, a través de inteligencia artificial, reconocimiento biométrico, van a recobrar el control de los penales. Entonces es alguien que observa que el Estado cumpla con su función dentro de los penales. Y nosotros vamos No el manejo, la administración ni la alimentación de los reos. No. ¿Por qué? No por falta de ganas, sino porque no existe una empresa de primer nivel en el mundo que esté interesada a asumir ese riesgo en el Perú. Es un país que donde en el sector justicia el ministro lo cambia una vez cada 1 año y medio, al ministro del Interior lo cambia una vez al año. Con esa inestabilidad, ninguna empresa de administración de penales de primer nivel va a estar interesados a venir al Perú. Hablabas, Carlos, de los principios de tu agrupación. Uno de ellos era la libertad irrestricta. Me imagino que el límite es lo que impone la ley, ¿no? Y si hay algo que cambiar en la ley, se cambia la ley. Pero está el tema de la libertad. ¿Qué más? Bueno, tenemos una serie de principios. Por ejemplo, hay una parte que es referida a los principios. El principio, por ejemplo, de la presunción de inocencia. No es el principio de la presunción de la culpabilidad. Ya, pero tú no eres poder judicial. Es decir, Nosotros ¿cómo opera afirmamos- esto en un nosotros ejercicio afirmamos- de poder? Nosotros afirmamos el principio de la presunción de inocencia. Nosotros afirmamos el principio de la aplicación prudente de la ley. Nosotros creemos en ese sentido de ese principio que se urge una reforma del Poder Judicial y el Ministerio Público. Creemos que en los últimos años se ha aplicado de manera imprudente una serie de mecanismos que son muy útiles para la aplicación de la justicia en un país. La prisión preventiva, la prisión preliminar, el concepto de organización criminal, todos esos conceptos han sido aplicados de manera imprudente, ¿De manera abusiva, dirías? de manera abusiva en algunos casos y de manera muy negligente en otros casos, que es una puerta giratoria, en la cual los cabecillas de organizaciones criminales entran por una puerta y salen por la otra, dizque por falta de pruebas. ¿Cómo se reforma la judicatura, que es a donde va, digamos, creo que compartes esa visión, cuando el poder político no debería intervenir en la reforma de la judicatura? Mira, nosotros, hay la Constitución del 93, contempla una serie de mecanismos que si no son utilizados correctamente es simplemente por falta de decisión política. Exacto, sí. Por ejemplo, el referéndum. Ujú. Nosotros vamos a plantear referéndum una serie de preguntas, 50 preguntas. Nosotros confiamos en la capacidad de discernimiento de la gente, de la ciudadanía. Nosotros vamos a preguntar, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que el Estado financia a los partidos políticos? 90% de la gente va a decir, no, no estoy de acuerdo. O sea, ¿está usted de acuerdo con que los partidos políticos sigan viviendo de la mamadera del Estado? La gente va a decir que no. ¿No? ¿Está usted de acuerdo con aplicar determinadas penas o eliminar determinados beneficios penitenciarios a los cabecillas de organizaciones criminales? ¿Está usted de acuerdo con el desarraigo de los cabecillas criminales cada 24 horas a los de la costa, llevarlos a la altura de la sierra y a los de la altura de la sierra llevarlos al calorcito de la costa? A ver qué es lo que nos dice la gente. A mí me parece interesante la iniciativa. Sin embargo, alguien dirá, ¿no estás colisionando con lo que debe ser trabajo del Congreso, que además va a tener doble cámara a partir del próximo año? Sí, es que hay gente que me dice, no, pues Carlos, las cosas que ustedes están planteando es una ingenuidad, ¿no? Porque en el Congreso pues nadie te va a pasar esa cosa. Claro, no nos la van a pasar, pero tenemos el instrumento de la cuestión de confianza, que lo vamos a utilizar de la primera semana, porque nosotros estamos planteando reducción de impuestos, eliminación de impuestos antitécnicos, devolverle el dinero al bolsillo de la gente, que estamos planteando eso, y entonces decir, no, en el Congreso no tengan, bueno, tenemos la cuestión de confianza. Y luego, si el Congreso se rehúsa y comienzan estas demoras y estas maniobras para evitar todas estas reformas que queremos hacer, vamos a aplicar el referéndum. Y luego tenemos una tercera alternativa que nos da la Constitución, que es el estado de emergencia, que en este momento se ha convertido en una caricatura, porque en el estado de emergencia se pueden tomar medidas muy severas dentro del marco de la Constitución. O sea, ¿no temes a ir a una confrontación con el Congreso? No, vamos a ir a una confrontación. Vamos a ir. Es evidente que vamos a ir a una confrontación. En los últimos 25 años se ha formado una gran coalición de congresistas, partidos políticos, empresarios de todo tamaño,
que están muy contentos con el estado de cosas. Y nosotros, si queremos cambiar esta situación, que es, como repito, este modelo de chorreo que margina e invisibiliza al 30% de la población, tenemos que ir al choque. Y vamos a ir al choque. Cuando dices que vas a ir a la confrontación con el próximo Congreso, es aceptar que probablemente vas a ir a confrontar al fujimorismo, a Alianza para el Progreso, a Acción Popular. Nosotros estamos abiertos, como repito, Somos Perú. a la buena voluntad de las personas. Nosotros vamos a ir, vamos a presentar nuestro plan de gobierno, nosotros vamos a presentar nuestras propuestas, vamos a ir por el camino regular y en el momento en que veamos que empiezan todas estas trabas y estos obstáculos, vamos a ir a la voz del pueblo, vamos a pedirle a la gente que ha votado por nosotros a que nos respalden y vamos a ir a la confrontación en caso que sea necesario. Interesante, porque siempre en campaña electoral nos cuentan o nos presentan una situación idílica hacia dónde debemos ir, que es un trago amargo, complicado, lo vamos a lograr, el Perú es más grande que sus problemas. Sin duda, el Perú tiene una potencialidad muy grande, pero hace 15, 20 años que estamos en una situación de constante deterioro. Ahora, señalabas respecto a la libertad, señalabas además que estás a favor de eliminar algunos impuestos. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay alrededor de 30 y tantos impuestos que son antitécnicos que hay que eliminarlos. Pero algunos que nos puedas dar una para... Te voy a dar un ejemplo. El ITF, hay que eliminar ese impuesto. Porque ¿qué es un impuesto antitécnico? Se creó con la idea de que permitía rastrear el dinero, Sí, ¿no? Y sí. saber cuál es el origen y por tanto combatir el lavado de activos. Sí, ¿y qué ha pasado? Bueno, la superintendencia de pronto te va a decir que eso es una herramienta útil. No, bueno, no creo que la superintendencia vaya a decir eso. Nosotros vamos a fortalecer a la superintendencia. Pero para nosotros el tema, por ejemplo, del ITF es, hay que aumentar la bancarización. Si nosotros tenemos en una de nuestras columnas del plan de gobierno el tema de la formalización va de la mano con la bancarización. Carlos Spa ha hablado de crear 5 millones de empleos en 5 años. Va en la línea. A ver, sí, pero quiero terminar con el tema de la bancarización. Entonces se dice, no, es que ahora pues con el YAPE, con el PLIN, hay una bancarización. ¿Eso es bancarización? ¿O porque tú vas a recibir un bono y te dan una tarjeta del Banco de la Nación? ¿Eso es bancarización? Cuando toda la informalidad no solamente no decrece, sino que crece, ¿no? Estamos ahora en 80% de la PEA en la informalidad, cuando hace 20 años era 70%. Hace 30 o 40 años el Estado tenía el 45% del PBI, ¿no? Se privatizó, se redujo, etcétera, etcétera, y ahora hemos pasado de 70 a 80% de informalidad. Entonces, bueno, hay una serie de impuestos que son antitécnicos que los vamos a eliminar. Y luego hay otros impuestos cuyas tasas también las vamos a bajar. Por ejemplo, en el IGB, cuando si queremos formalizar y queremos que tú vayas a un establecimiento formal, cuando tú vas a un establecimiento formal, digamos un supermercado, dicen, señor Tenorio, ¿quiere darle unos centavitos a la Virgencita de Humay? Bueno, y tú das los centavitos. Con esa facilidad te vamos a devolver un punto del IGB que estás pagando para que vaya directamente a tu cuenta bancaria o a tu cuenta de pensión de AFP. Vamos a devolverle el dinero a la gente, vamos a poner el dinero en el bolsillo de las personas, ¿no? Porque yo siempre repito lo mismo, ¿no? ¿Quién gasta mejor? ¿Un ama de casa, tu esposa cuando va al mercado o el Estado? Cuando el Estado gasta, de acuerdo a un estudio de la Universidad del Pacífico, de cada 10 soles que invierte en inversión social, 7 se quedan en el camino, se pierden por duplicidad, por burocracia, por corrupción, y solamente 3 llegan a sus justos destinatarios. Entonces hay que poner el dinero en el bolsillo de la gente. Mencionabas que uno de los objetivos de gobierno, en caso de ganar las elecciones, es crear 5 millones de empleos en 5 años. Tú te acordarás que cuando Fernando Belaúnde prometió 1 millón de empleos en 5 años, claro, todos los años lo tenían seco con el millón de empleos. Claro, pues. Bueno, arquitecto Belaúnde, pues no. Pero el arquitecto Belaúnde tenía una mentalidad planificadora, una mentalidad estructuralista. Entonces, él, dentro de ese concepto, evidentemente era imposible que cumpliera esa promesa. Nosotros lo que estamos planteando es la reducción de impuestos, la creación de zonas económicas especiales con 0 IGB, con 0 impuesto a la renta, zona económica especial en Puno, zona económica especial en Tumbes, en Iquitos. Bueno, y si quieren, ahí en Chancay también puede haber una zona económica especial, ¿no? Eso va a generar realmente mano de obra y va a atraer grandes empresas, que es lo que nosotros queremos. Que vengan grandes empresas que respeten el medio ambiente y que respeten los derechos laborales. No queremos esas empresas junior, no queremos esas empresas que dicen que son privadas, pero que en verdad son empresas públicas.
que creen que el Perú es una colonia, que vienen a explotar a la gente. No, queremos empresas de clase mundial que se orienten a la producción con valor agregado a la exportación, y estamos seguros que en ese contexto de reforma tributaria, de zonas económicas especiales, vamos a generar 5 millones de puestos de trabajo formales, con vacaciones, con CTS, con AFP, con seguro médico, con todos los derechos que le corresponden a un trabajador. Ahora, mencionabas este tema de las zonas económicas especiales con 0% de IGB. ¿Eso no crea déficit? No, no Es creo. quitar un dinero, claro, es favorecer una actividad aquí, pero desvestir este otro santo. No, no, ¿Cómo, no, cómo no, cómo lo has estudiado? Sí, es muy buena la pregunta esa, porque, fíjate, el presupuesto se ha multiplicado por 5. Bueno, pero en cosas que no sirven absolutamente para nada, Exacto. como por ejemplo, gran parte de lo que dice este Congreso que hace y realmente no hace. O sea, el presupuesto del Congreso es una vergüenza para el país, de lo elevado que es a comparación de cuando empezó el año 21. Pero no te quiero... El presupuesto del Congreso en los últimos 20, 25 años ha pasado de 350 millones a alrededor de 1.200 millones. O sea, con doble cámara, de 350 millones a una cámara, más de 1.200 millones. Este Congreso se encuentra descontrolado, literalmente, descontrolado. Han pasado una ley en la cual todas las reparticiones del Estado están sometidas al control concurrente de la Contraloría General de la República, excepto el Congreso. La Contraloría no puede hacer control concurrente del Congreso, entonces el Congreso está descontrolado, está desquiciado. Bueno, eso tenemos que también resolverlo, eso se tiene que resolver desde el primer momento. Pero bueno, regresando al tema del déficit, fíjate, ahora estamos en el tema del déficit fiscal, ahora Hoy, sí. con precio de los commodities más altos de la historia de la humanidad, con un sol que es la moneda más fuerte, gracias al Banco Central de Reserva, la moneda más fuerte de toda la región. Y con esos ingentes recursos que está recibiendo la SUNAT, tenemos un gobierno que tiene un déficit de alrededor de 2.5, 2.6% del PBI. Entonces no tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con la forma en que tú gastas el dinero. Ya. Y nosotros vamos a reorientar, evidentemente, vamos a ajustar, ¿no? Vamos a hacer una reforma también del Estado. Fíjate, por ejemplo, hay un tema muy importante que para mí es fundamental, que es el tema de la anemia, Pedro. En el Perú, de cada 2 niños, 1 niño tiene anemia. Eso es terrible. ¿Qué país estamos dejando para el futuro? Que la mitad de la población tiene anemia. Claro, eso genera secuelas en el desarrollo de ese menor. Entonces yo hice una vez un reel, uno de los primeros reels que hice con mis amigos que están aquí presentes. Está tu equipo de ¿Sí? comunicaciones. De Entonces campaña. yo iba Tienes saltando. portátil, pero tienes equipo de redes, eso sí lo he visto. Gente talentosísima y joven, ¿no? Que es el presente y el futuro del Perú. Bueno, entonces yo hacía este reel y iba saltando de ministerio y me decía, no, que por qué haces ese reel, que eso que te quita seriedad. Bueno, ese reel lo que demostraba es que en el Perú hay un programa contra la anemia en el Ministerio de Educación, hay un programa contra la anemia en el Ministerio de Salud, hay un programa contra la anemia en el Ministerio de la Mujer, hay un programa contra la anemia en el Ministerio de Inclusión y Poblaciones Vulnerables. Y sin embargo, de cada 2 niños, un niño tiene anemia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que fusionar todos esos programas. Tenemos que eliminar toda esa burocracia dorada. Poner a gente que sabe. Y poner gente que sepa, que está bien remunerada, pero sobre la base de la meritocracia. Mira lo que ha pasado con este gobierno. Y el Congreso un día cita, hace como que le interesa el tema, pero al final no suma nada. Se descubre una gran investigación de nuestros compañeros de Punto Final aquí en Latina. Toda la corrupción en Jaliwarma. ¿Qué hace el gobierno? Le cambia el nombre. Lo achica y le cambia el nombre. Y los grandes, aquí los grandes perjudicados son los que reciben estos desayunos. Sí. ¿Cómo no indignarse, no? En un país, además, como el Perú, que hoy cuenta con fondos, con ingresos para atender la alimentación de los niños. Y además hay que recordar, Pedro, que Jaliwarma se le cambió el nombre al PRONA, también por la misma razón. Y vamos como en el mito de Sísifo. Primero decían, no, que sean los productos que sean envasados, para que no haya corrupción. Luego, no, que mejor los productos sean oriundos de la zona. De la zona. De la zona, sí, pero hay infecciones, hay falta de higiene. Entonces, y regresamos al envasado, hay la corrupción, porque ahí le meten en el envase cualquier cosa. Hemos visto las cosas que le ponen, ¿no? Estos miserables. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo participa, y nosotros lo que estamos planteando es agua por impuestos, reforestación por impuestos, salud por impuestos, educación por impuestos, deporte por impuestos, gestión por impuestos. Te vuelvo a preguntar, ¿no vas a generar un déficit grande
reemplazando No, impuestos no, por es obras. todo lo contrario, Pedro. Está internacionalmente demostrado que cuando tú rebajas los impuestos, aumenta la recaudación. Al rebajar los impuestos generas un movimiento económico, un dinamismo de la economía, un crecimiento de 7, 8, 9% y terminas aumentando la recaudación. Pero el tema de fondo es cómo gastas, no cuánta plata hay para gastar. La vez pasada le escuchaba, por ejemplo, a una persona que supuestamente, según él, es experto en temas de seguridad, que es un alcalde, decía, no, 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 aquí la seguridad ciudadana solamente se va a resolver si aumentamos en 40% el número de policías. Entonces yo pensaba, decía, mira, en el Perú hay 134.000 policías, 134.000. Si contamos todos los efectivos de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Fuerza Aérea, no alcanza ese número. O sea, tenemos mucho más policías que el total de las Fuerzas Armadas. Y este señor quiere aumentar 40% más el número de policías, siendo que el presupuesto del Ministerio del Interior, el 91% se destina a pago de salarios, de sueldos y de pensiones. Y el 9% restante es a comisaría, gasolina, patrulleros y todo lo demás. Y él alegremente, este gran experto municipal, este alcalde, decía, no, no, vamos a aumentar en 40% el número de policías. ¿En qué momento lo vas a preparar? ¿Cuál es la condición en la que se encuentran las academias policiales en este momento? ¿Cuál es la distribución de los policías, estos 134.000? ¿Es realmente coherente pensar que un congresista o un ministro, un viceministro, un director, un magistrado, un fiscal, tengan todos la cantidad de policías que los están resguardando? Claro, pero esto surge porque la gente pide patrullaje. O sea, en ese sentido va la respuesta. Pero hay una responsabilidad de liderazgo. ¿Ustedes qué harían? ¿Tú qué O harías? sea, En el caso de combatir la criminalidad, ya nos has hablado de cárceles, nos has hablado algunas medidas, digamos, vinculadas a lo que veníamos conversando, pero ¿cuál sería el diferencial? ¿Qué de nuevo harían ustedes? Exactamente, porque nosotros estamos planteando cosas diferentes a lo que se ha hecho en los últimos 25 años. Por ejemplo, repito para contextualizar, si en el modelo económico, en lugar de ir de arriba hacia abajo, o sea, la política del chorreo, nosotros queremos ir de abajo hacia arriba, dinamizar las pequeñas economías con pequeñas obras de infraestructura para poder incorporar a la sierra al milagro agroexportador, de la misma manera en el tema de seguridad ciudadana, en lugar de ir del centro a la periferia, como se ha hecho en los últimos 25 años, por ejemplo, tú te vas a la plaza de Trujillo, y enceran el piso, está enceradito, hay ahí como 60 policías, están ahí conversando unos con otros, ¿no? Entonces, aseguran el centro, los cuadrantes, entonces lo que te dicen los expertos, y la periferia la dejan abandonada. Entonces nosotros, así como queremos ir en la economía de abajo hacia arriba, en el tema de seguridad ciudadana vamos a ir de la periferia al centro, y vamos a ir recuperando el control territorial de la periferia, y paulatina y seguramente vamos a ir llegando hasta el centro de las ciudades. Pero eso también requiere presupuesto, requiere apostar por, como se ha dicho ya, la inteligencia policial, es decir, va más allá, digamos, de esta declaración general que has hecho, ¿no? Sino medidas concretas. ¿Cuáles serían esos pasos prioritarios, bueno, más importantes? Nosotros podríamos quedarnos acá horas conversando cada uno de los tu segundo borrador del plan de gobierno. cada uno de los capítulos. Varias ideas, pero digamos. Sí. Pero aquí el tema primero es, tenemos que empezar desde el inicio. Y el inicio es el tema interno de la policía. O sea, nosotros estamos planteando, por ejemplo, reducción de una serie de reparticiones públicas, pero al mismo tiempo estamos planteando la creación de una nueva repartición pública, que es el SAR anticorrupción. El SAR anticorrupción es gobierno digital, inteligencia artificial, con el propósito de eliminar todos estos actos de corrupción que hay de manera transversal. Porque, ojo, hay una Contraloría General de la República. ¿Qué sería este SAR anticorrupción? Perdóname, que en la época de Toledo anunciaron un SAR anticorrupción y el propio SAR en ese momento me dijo a mí en una entrevista, los ministros no me responden el teléfono. Claro. ¿Qué tendría de diferente? Claro, bueno, para empezar, el SAR anticorrupción va a tener esta categoría de ministro de Estado. En segundo lugar, hay que darle la capacidad y los dientes para que lo pueda hacer. Pero yo un día le escuché al Contralor General de la República, no al actual, sino al anterior, que dijo, bueno, nosotros tenemos solamente 7.000 empleados, dijo. O sea, solamente somos 7.000. Entonces no nos da abasto pues, para luchar contra la corrupción en el Estado. Entonces yo dije, con razón que estamos como estamos. Hay otras herramientas modernas, hay inteligencia artificial. Hay gobierno digital que te permite llegar a la rendición de cuentas hasta la posta médica, hasta la comisaría. Tú puedes saber al final de mes cuántas incidencias fueron respondidas y cuántas incidencias no fueron respondidas.
cuántas personas fueron soltadas y cuántas no, cuántas denuncias de violencia doméstica fueron atendidas y cuántas no. O sea, hay rendición de cuentas hasta el aula. Tercero B de la escuela de Cascas en La Libertad. ¿Cuál es la prueba PISA, el rendimiento que obtuvo del alumno del señor Pedro Tenorio? ¿No? Todas esas cosas hay que importarlas, hay que implementarlas. Son herramientas que existen, no hay nada que inventar. Que existen, no hay nada que inventar, ¿no? Bueno, esa es una parte. Y luego la otra parte, como te repito, es el tema de limpiar la policía. En la policía hay héroes, ¿no? que dan la vida por nosotros, pero también hay gente, pues hay malos elementos. Y esos malos elementos lamentablemente dan mal el ejemplo desde arriba. Claro. Entonces, todo eso tenemos que ir resolviendo. Cuando hayamos logrado... Aquí pesa mucho la cabeza. Si tú tienes de jefe de la policía a alguien, no por los méritos o por su honestidad, sino porque te cuida las espaldas, entonces empezamos mal. Empezamos mal, ¿no? Sí. Ahora, tú mencionabas también, Carlos, hace un instante, ¿no? Grueso del presupuesto actualmente del Ministerio del Interior se va al pago de haberes para los policías, como tiene que ser. Y un porcentaje muy pequeño a equipamiento, a comisarías. ¿Y qué te parece, por ejemplo, esta compra de vehículos de alta gama para los generales de la policía, que salen a decir es una ley, y como es una ley hay que cumplirla? ¿Pero te parece aceptable esa respuesta? Me parece inaceptable. Me parece tan inaceptable, por ejemplo, que el Estado peruano le imponga a los ciudadanos una revisión técnica todos los años para ver si sus automóviles están funcionando bien o no, cuando el Estado tiene el 60% de sus vehículos malogrados y cuando la policía tiene el 60% de sus patrulleros canibalizados o malogrados. Entonces, para que el Estado le exija algo al ciudadano, necesita tener autoridad moral. Para que el presidente le exija a los ciudadanos austeridad, tiene que ser austero. Entonces, si yo, como general de la policía, le exijo a mis policías que sean valientes, que salgan a las calles. Ahora veía una noticia que decía que no tienen chaleco de antibalas apropiado. Vergüenza. Es como los bomberos, sus equipos también dan vergüenza realmente. No puedo estar manejando un carro marca Audi, no puedo. ¿No? Es faltar el respeto a mis subalternos, a mi personal, no lo puedo hacer. Y aunque la ley te lo obligue, no deberías aceptarlo, eso sería lo correcto hacer. Pero esas cosas las tenemos que cambiar, o sea, nuevamente son los incentivos perversos, las leyes equivocadas, ¿no? Que generan problemas con el manejo del combustible, que generan problemas con el uso de los vehículos del Estado para asuntos personales, y eso no solamente los generales, hasta niveles muy bajos en las provincias, en los municipios, vemos cómo están ahí manejando las camionetas del gobierno regional. Y un tema que es interesante, que lo pensaba mientras hablabas de esta figura del SAR anticorrupción. La corrupción no solamente está en la compra de pertrechos estatales, en los contratos, también está cuando, por ejemplo, un tomógrafo deja de funcionar en un hospital, porque hay alguien que va y retira una pieza y el tomógrafo no puede funcionar. Entonces, a todos los pacientes del Estado, cruce usted la pista, ahí hay una clínica, hay un consultorio, ahí le van a vender barato el examen a tomógrafo. Pero claro, eso es corrupción y ocurre todo el tiempo. Y es a la vista y paciencia de todo el mundo, Pedro, porque tú vas por la calle y efectivamente ves el establecimiento del Estado y al cruzar la pista ahí están todos los consultorios privados. Son incluso consultorios o son médicos que tienen relacionamiento con autoridades políticas de la manera más grosera, Totalmente. son hasta sus financistas. Dentro de todas estas propuestas que traes, me ha llamado mucho la atención una referida al derecho a Internet. ¿Cómo es esto, Carlos? Derecho a Internet. Yo siempre digo... Algo ¿no? te he escuchado, pero quiero entender Sí, mejor. sí, no, yo siempre planteo eso, ¿no? El derecho al agua es un derecho del siglo XIX que es violentado en el siglo XXI en el Perú. El 10% de la población, según cifras oficiales, no tiene acceso al agua y al saneamiento. 3,5 millones de personas. Yo sostengo que son 6 millones. Cuando menos. Cuando menos, porque tener agua 2 horas al día, tener agua 3 días a la semana, no es tener agua. Tener agua que viene por una zanja abierta y no por una tubería, no es tener agua. Yo planteo que ese derecho fundamental del siglo XIX está siendo violentado en el siglo XXI y por eso nosotros también prometemos que al final de nuestro gobierno todos los peruanos, con la participación del sector privado y rompiendo el monopolio del Estado en el agua, van a tener acceso al agua de saneamiento. De la misma manera, nosotros planteamos que hay un derecho que ha surgido en el siglo XXI, que es el derecho a estar informado, el derecho a la conectividad, el derecho a Internet. Y entonces yo sí salvo, en el caso del señor Castillo, una cosa buena hizo. A ver. Así como el general Velasco
también. Una cosita buena hizo, que fue la reserva de Poechos en Piura, que todavía sigue funcionando, A ¿no? una obra hidráulica te refieres. Que está colmatada, hay que solucionar eso, pero eso, Poechos realmente, uno cuando está frente a Poechos es una obra, y te imaginas eso hace 30, 40 años, 50 años, ¿no? Cosa muy importante. En el caso de Castillo, hay que reconocer que hizo una cosita buena. Fue firmar el acuerdo con la empresa de Elon Musk, de Starlink, para tener acceso a los celulares vía satélite. Entonces, ese acuerdo ya está. Y yo creo que cualquier peruano de la costa, la sierra y la selva del Perú, que esté en lo más alto o en lo más bajo, debe tener el derecho a poder acceder a Internet. Pero, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A que todos van a poder comprar una línea de acceso y por tanto pagarán a una compañía privada? ¿O el Estado se va a involucrar en prestar este servicio de acceso a Internet? Sí. O sea, ¿cómo lo aterrizas en el día a día de alguien que en este momento no tiene Internet? Pero yo pensando sobre todo en los niños que van a estudiar a la escuela o chicos que están estudiando en la universidad o en un instituto y que gracias a Internet pueden tener una ventana de conocimiento muchísimo más amplia que solamente un pizarrón en un salón de clases. Eso es, justamente, eso es lo que estamos planteando. Porque tú te vas a las escuelas en lugares alejados del Perú y a veces hay Internet, ¿no? Está la antenita de Internet, pero tú caminas 3 cuadritas, 4 cuadritas y se acabó la señal de Internet. O estás ahí con la computadora y se va la línea porque es una señal muy débil. Entonces ustedes lo que garantizarían es que haya cobertura de Internet en todo el país. Exactamente. Y en el caso de los niños de las escuelas, que tengan el servicio de Internet en todas las escuelas del Perú. Eso es interesante porque creo que nos lleva a otro debate que es relevante hoy en día, ¿no? El estado de la educación que brinda el Estado, ¿no? Y allí creo que hay una tarea muy importante porque siempre en la campaña electoral o incluso en el gobierno se desatiende esta demanda que es muy importante, mejorar la calidad de la educación superior, pero no solo universitaria, sino también técnica. ¿Ahí hay alguna propuesta para los jóvenes que nos están viendo? Nosotros tenemos siempre la idea de la meritocracia y la competitividad. Entonces, nosotros antes de la pandemia, en la ciudad de Lima, se había producido una privatización invisible de la educación. El 60% de los escolares en Lima acudía a escuelas privadas. Escuelas privadas que pueden ser de 200 soles, 300 soles, hasta 1.500, 2.000 dólares. Pero la gente, el mensaje claro de las familias es que ellos quieren que sus hijos vayan a un colegio particular, le llaman ellos, colegios particulares. Entonces nosotros... No confían en la calidad de la educación. No confían. Parte del Estado. Además, las escuelas son un centro de socialización, son puntos de encuentro. Tú como padre de familia, cuando ves a tu hijito de 6 años, 7 años que va a la escuela, quieres que vaya a una escuela bonita, que esté bien ordenada, que el baño funcione. Lo mejor que yo le pueda dar. Que el baño funcione. Es muy importante, ¿no? Los baños. Bueno, entonces los padres de familia racionalmente dicen, muy bien, yo tengo escasos recursos, pero voy a hacer un esfuerzo, voy a pagar mis 200, mis 300 soles para que mi hijo o mi hijita vaya al colegio particular. Entonces nosotros lo que estamos planteando es el tema de los bonos educativos. O sea, si un padre de familia o una familia de escasos recursos le está ahorrando al Estado, ¿no? ese lugar que su niño debería estar ocupando gratuitamente y él decide financiar la educación de su hijo y ponerlo en un colegio particular, es justo que el Estado le reconozca una parte. No le va a reconocer el 100%, pero le puede reconocer el 50%. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Va a generar una competencia, porque en la escuela pública, al ver esta competencia de la escuela privada, va a tener que elevar su nivel, va a tener que hacerle mantenimiento a la escuela, va a tener que evitar que el techo se esté cayendo, va a tener que arreglar los baños, porque si no se va a quedar despoblada. Entonces, a través de la competencia, vamos a elevar también... Un bono para que los padres puedan disponer, si lo invierten en colegio privado, va para ahí. ¿En qué colegio? Más o menos, pero es un bono condicionado porque esta escuela va a ser supervisada en cuanto a su rendimiento de prueba PISA. Va a ser una línea de base más o menos modesta, pero lo importante es que cada año la prueba PISA, el rendimiento vaya mejorando, y en la medida que ese rendimiento vaya mejorando, va a recibir más bonos que le van a permitir acoger a más niños. Lo que busca es mejorar la calidad de la escuela privada. Y pública. Pero, digamos, el bono va a la privada, que en este momento aún está en precarias condiciones. Tal cual. Y respecto de la escuela pública, los que han optado o porque no tienen otra alternativa o porque consideran que el colegio es bueno, que hay buenos colegios estatales, ¿qué va a haber para ellos? Bueno, esa es una pregunta buenísima, porque también está demostrado
que la diferencia entre una escuela pública buena y una escuela pública mala es el director. El director es el que marca la Es diferencia. el motor, Y siempre. entonces lo que tiene que hacer el Estado, desde esta perspectiva meritocrática que nosotros planteamos, es premiar a los buenos directores. Entonces una escuela pública que tiene mejores rendimientos en la prueba PISA, que todos vamos a seguir haciendo esa medición, tiene que ser recompensado al final de año, con un aula nueva, con implementos nuevos de música. Hay muchos incentivos que el Estado le puede dar y que puede premiar a aquellas escuelas que se van distinguiendo en su rendimiento. Quería preguntarte acerca, no tanto de tu extracción política, tu ubicación política, porque en este mundo cambiante, un día se dice que es de derecha, de izquierda. He visto algunas entrevistas de las pocas que has empezado a brindar donde no te identificas en ninguno de estos ámbitos, pero eres una persona que ha trabajado en el mundo formal, dentro del sistema. Se te va a ver no como un candidato antisistema, salvo que tú me digas que no es así. Y probablemente muchos se ubiquen en la derecha inicialmente. En la medida que van conociendo tus planteamientos, definirán si es así o si efectivamente estás al margen de una definición derecha-izquierda. Pero sí me gustaría preguntarte directamente, ¿qué te hace a ti mejor candidato, por ejemplo, que Keiko Fujimori? Es difícil contestar esa pregunta. Un candidato tendría que, digamos, que inmediatamente ya tener una respuesta, No, ¿o no? te he contestado todas las preguntas, pero a mí no me gusta personificar, de verdad, Pedro. Yo prefiero... Pero te vas a enfrentar, yo prefiero... vas a competir, para no ponerlo en esos términos, vas a competir con identidades, con yo espero realmente que la competencia sea de argumentos y de planteamientos. Que yo voy a hacer el esfuerzo de concentrarme en el qué y no en los quiénes. Nosotros hemos decidido involucrarnos en la política y renovar la política por varias razones. Una es el tema de la corrupción, de limpiar la corrupción. Otro es el tema de la farandulización de la política. Eso se yo por todos lados. Yo no voy a participar en eso. Entonces, por ejemplo, cuando la gente dice, oye, tú, por ejemplo, cuando estás en las provincias, a cualquier periodista que te pide una entrevista, le das la entrevista. Y cuando estás en Lima, te estás haciendo aquí el exigente. Es que la diferencia es que cuando en Lima todos te llaman para hablar de la coyuntura. Ya. Y hablar de la coyuntura, ¿qué cosa es? Hablar mal de los otros candidatos. Y yo no quiero entrar en eso. Hemos hablado de tus propuestas. No, yo no te estoy diciendo, ideas. no te estoy diciendo a ti, Pedro. No, digo, pero ¿por qué creo que es importante? Porque yo recuerdo al entrevistador Carlos Spa, que era muy puntilloso a la hora de establecer diferencias entre uno y otro líder político. Por eso mi pregunta, no para que los destruyas en lo personal, como si están haciendo algunos candidatos, ¿no? Que dicen, oye, pero no solo por Keiko, por otro, ¿no? ¿Cuándo ha trabajado? ¿Dónde ha hecho esto? ¿Por qué no hizo? Sino por lo que representan políticamente quienes hoy, por ejemplo, están en el Congreso. Eso es otra cosa. ¿No? Si tú me preguntas el fujimorismo, ¿qué representa políticamente? ¿Qué de distinto hay entre el fujimorismo, que podría levantar muchas de las banderas que tú has mencionado, y la posibilidad de que ustedes encarnen algo distinto? Sí, mira, si tú me preguntas por el qué, podemos hablar sin ningún límite. No, dale. O sea, ¿por qué confiar en ti y no en el fujimorismo? En el caso, bueno, ese es otro tema. Yo voy a hacer los planteamientos con la mayor transparencia, con la mayor convicción posible, con el mayor apoyo y respaldo técnico posible, y espero convencer a la gente. La gente decidirá si les gusta o no les gusta, si les parece que está bien este planteamiento. Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, del caso del fujimorismo, cuando el señor PPK salió elegido, el 2016, se reunieron todas las agencias calificadoras de riesgo, estaba Moody's, estaba Standard & Poor's, todos ellos, y dijeron, este es el escenario soñado. Están los fujimoristas, 70 y tantos congresistas, 73. Mayoría absoluta en el Congreso, los fujimoristas, y el presidente, el señor PPK, que es pro empresa. Que tenía 17 también alrededor. Así que dijeron estos... Mayoría absoluta para hacer reformas. Estos señores de las calificadoras de riesgo dijeron, de repente sería bueno, oportuno, discutir la posibilidad de elevar el grado de inversión al Perú, porque mayor escenario propicio que va a ser muy difícil encontrar. Y ya sabemos cómo terminó esa historia. Entonces, para mí el fujimorismo, en ese escenario, perdió una oportunidad histórica de contribuir al fortalecimiento de la democracia, de contribuir a la defensa de la Constitución del 93, que hasta ese entonces defendían y que han dejado de defender, y perdió la oportunidad de convertirse en un partido moderno que impulsara las reformas que el Perú necesitaba. Tenían 73 congresistas para hacerlo.
y sin embargo se enfrascaron en una lucha realmente inconducente que significó la destrucción del señor Kuczynski y la destrucción del fujimorismo. En ese escenario que has descrito, ¿a quién traicionó el fujimorismo? Así mismo. ¿Y al país? Y al país, y al Congreso, porque luego lo que vino después del señor Vizcarra, esa denegación fáctica, ese autogolpe que hizo el señor Vizcarra, un autogolpe del cual hay que mencionarlo porque hay mucha gente que quieren olvidarse de eso, hubo una responsabilidad política de los que en ese momento eran congresistas. Y ahora, quien te escucha hablar en pro de la libertad también dirá, pero ¿por qué, por ejemplo, no ha encontrado un entendimiento con Rafael López Aliaga, que puede ser otra opción pro libertad de mercado, pro libertad de muchas de las cosas que has dicho que no funcionan y tienen que cambiar? Bueno, mira, y te lo digo así también abierta y sinceramente, ¿no? Nosotros no hemos tocado la puerta de nadie, no le hemos llamado por teléfono a nadie. Y cuando digo a nadie, no me refiero solamente a los partidos políticos, me refiero a nadie, a nadie. Sin embargo, de cuando en cuando nos han llamado, y cuando la persona es una persona que está más o menos dentro de nuestro radar de lo que significa la respetabilidad, hemos acudido a todas las reuniones, porque no somos fundamentalistas, no somos sectarios, hemos acudido. Y sin embargo, cada vez que íbamos a las reuniones, no voy a mencionar con nombres específicamente tampoco, porque eran muchas las reuniones. Secreto de Carlos Espa. No, es de respeto, ¿no? Okay. Me pasó, por ejemplo, con un político hace un par de meses, que yo fui a la reunión pública y dije, mire, si no hay un acuerdo, mantengamos esto en confidencialidad. Si alguno de los aquí presentes lo filtra a la prensa, yo voy a salir a la prensa y lo voy a negar. Y lo negué, salí a la prensa y lo negué. Porque ellos habían faltado la... Yo tampoco voy a faltar a mi palabra de mantener confidencialidad a las personas con las que hemos conversado. ¿Pero qué había de común cada vez que se sentaban a conversar? No había en común. Porque el problema, ¿cuál era? Que eran conversaciones para hacer una alianza electoral. Una alianza electoral que en unos significaba mantener la inscripción de su partido, otros pasar la valla electoral, otros... Llegar al Congreso. Que ahora hay diputados y senadores. El número 1, el número 2, el número 3. Entonces yo le planteaba, mira, ese es un tipo de alianza, que es lo que la gente, el 65% de los encuestados rechaza, porque lo ve como un contubernio, ¿no? Es una forma de hacer una alianza. Yo planteo otra forma de hacer una alianza. Hagamos una alianza no para las elecciones, sino una alianza para el gobierno. Pongámonos de acuerdo en las 3 o 4 reformas que el Perú necesita. No, me decían, Carlos, eso no puedo. Porque si empezamos a discutir de eso, va a empezar la desunión, se va a ir fulano, se va a ir sultano. O sea, lo más importante, suscitar la desunión. Pero me imagino también que el otro obstáculo era quién va a ser candidato, porque todos se sientan para discutir la posibilidad de la alianza, pero al final todos quieren ser candidatos. En nuestro caso, lo primero era, yo siempre decía, mire, no pongamos la carreta delante de los burros, perdón, delante de los caballos, no pongamos la carreta delante. Plantemos primero para qué nos estamos poniendo de acuerdo, cuáles son las reformas que queremos realizar. Tengo una curiosidad, por afinidad personal, salvo que esté equivocado, pensé que podías aliarte con el partido de Pedro Cateriano, a quien conoces de muchos años, porque era también uno de los jóvenes turcos, ¿no? Sí, Pedro sí, Cateriano. Sí. Bueno, Pedro Cateriano, somos amigos de toda la vida, ¿no? Tiene su partido también, tiene su candidato que es Rafael Belaúnde. Sí. Bueno, pero nunca se dio la oportunidad de esas conversaciones, ni siquiera hemos conversado. ¿eh? Vamos a pasar al espejo, pero antes, una pregunta que creo es importante para un candidato Nobel como tú. ¿Qué debe ver la gente en Carlos Espa? La posibilidad de la renovación de la política peruana, la posibilidad de reformar el Estado y el hecho de que no vamos a hacer promesas que no podemos cumplir. O sea, que vean en una persona sincera que no le va a mentir a la gente. Y que las cosas que yo te digo a ti, se las digo a los empresarios y se las digo a la gente más humilde cuando viajo. Es el mismo discurso al que le planteo a todos. Bueno, ya empezamos prácticamente como si estuviéramos ante el espejo, así que vamos para allá, vamos para el espejo. Bien, ya estamos con Carlos Espa frente al espejo. Y la pregunta cae de madura. ¿Cuándo fue, Carlos, que te miraste al espejo y dijiste, voy a ser candidato presidencial? Hace 2 años, cuando se le elegido el señor Pedro Castillo. Un poquito más de 2 años, ¿no? Pero ¿cuál fue el detonante? ¿Alguien dirá qué? ¿Dijo cualquiera puede ser presidente y yo también? ¿O hubo una motivación más política? No. Cuando yo vi el nivel político, motivaciones que tenía el señor Castillo, yo pensé, este señor no va a durar 1 año en el gobierno, va a terminar preso,
y la señora Boluarte va a durar 6 meses como presidenta, va a haber elecciones y hay que evitar que sean los mismos los que se presenten, hay que formar un partido político. Cuando viajas por el país, hemos visto en tus redes, que son bastante activas, que has comenzado a viajar por el país. ¿Qué aspiras a que el ciudadano de fuera de Lima vea en ti? Que se sienta representado por nosotros, que deje de ser invisible y que sus verdaderos problemas, que no son los problemas de los políticos, los adjetivos de los políticos, los insultos de los políticos, no, que sus problemas del día a día sean la preocupación central de las personas que aspiran a liderar este país. Y hay una pregunta que a los políticos no les gusta responder, pero ¿qué mejor que hacerlo frente al espejo? ¿Cuál es tu mayor defecto, Carlos Spa? Mi mayor defecto, bueno, tengo muchos defectos, ¿no? Enuméralos, tenemos el tiempo. Mi mayor defecto es ser demasiado meticuloso, quedarme en los detalles, a veces perder la vista del bosque por quedarme viendo a la hojita del árbol, a veces ser intolerante. Yo diría que esos son los dos principales. Ahora, defectos. eso puede ser fatal para un candidato. Sí, pero esos son los defectos, tengo que trabajar sobre ellos, pues. Interesante. Vamos a trabajar entonces aquí también en el espejo para, en una próxima oportunidad, tener a Carlos Spa ya con ese plan de gobierno que presentará en algún momento el equipo de trabajo, ideas principales y qué está haciendo para crecer en una campaña que de por sí parece que va a ser bastante violenta, Carlos. Bueno, ojalá que no, ojalá que la gente entre en sus sentidos. Nosotros tenemos muy claros quiénes son los verdaderos adversarios, que son los adversarios del Perú, y en relación a los otros vamos a tratar de evitar todo tipo de confrontaciones. Muy bien, hasta una próxima oportunidad con Carlos Spa aquí en El Espejo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien, estamos bien.